Buenas tardes, voy a hablarles acerca de la película Precious, la que tuve la oportunidad de ver esta semana. Eh, Habla de seleccionar dos personajes que me hayan impactado. Realmente me impactaron tres personajes. La mamá de Precious, la profesora Blue Rain y Precious. La madre me impactó porque no podía creer que una madre pudiera permitir todo lo que ella permitió con su hija Precious, que su propio padre la violara desde tan pequeña, el maltrato hacia ella, físico y psicológico. Entonces, para mí era difícil como ver ese personaje y no verlo como con rabia o con odio. Entonces, eso me impresionó muchísimo. La profesora me impactó por el papel tan importante que jugó en la vida de Precious. Ella le ayudó para que saliera adelante, para que tomara otro tipo de decisiones. Eh, Le hizo ver la vida de otra forma, con sentido, que le hizo ver que podía salir adelante. Entonces, por eso me impactó la profesora. Precious me impactó porque ella buscaba refugiar como sus problemas en su imaginación. En su imaginación ella se veía como una mujer feliz, amada por muchas personas, siempre se imaginaba con un novio. Entonces ella me parecía muy fuerte porque pues por todo lo que tuvo que pasar y al final pues tomó una buena decisión teniendo en cuenta pues que tenía dos hijos. Eh, Luego pues de estos personajes, la película también nos habla de varios temas importantes. Quisiera darles pues como respuesta a las preguntas que nos formulan en la guía. Entonces dice, porque a veces no podemos comprender como el proceder o la forma de actuar de algunas personas, los cuales actúan de una manera diferente a los principios éticos. Por ejemplo, no, o sea, a veces no comprendemos porque para el caso del papá de Precious, para mí, por ejemplo, es difícil entender el por qué actuaba de esa manera con su hija, qué lo llevó a tomar esa decisión de abusar de ella. La contagió incluso con una enfermedad, la dejó embarazada de dos niños. Entonces es difícil como entender esos actos de algunas personas, en este caso el papá de Precious. Para mí es muy difícil porque siento que va como en contra de lo que a mí me han enseñado. Eh, Dice también que porque algunas personas creen no poder como continuar con su vida, como encontrarle un sentido a la vida. A veces es difícil porque las personas están como tan encerradas como en su mundo, se sienten tan solas, se sienten como tan ahogadas en sus problemas que es difícil ver como una luz de, de esperanza para salir adelante. Entonces creo que por eso es como difícil de que ellos crean que pueden continuar con su vida. Enfrentar los temores. A nosotros como seres humanos muchas veces nos da miedo como enfrentar esos temores a los que tenemos en nuestras vidas. Eh, ¿Por qué? Porque no tenemos a veces como un apoyo o ese buen consejero, o alguien que nos muestra otra alternativa. Eh, También porque tal vez estamos acostumbrados a vivir ahí en ese mundo lleno de problemas, de la monotonía. Entonces ya nos da miedo es como enfrentarlos
y no vemos como más allá de qué pasa si hago esto diferente, qué pasa si tomo esta decisión. Entonces nos cuesta un poquito de trabajo pues como enfrentar temores. Que sí he conocido o he tenido la experiencia de conocer a alguien parecido como a la profesora Blue Rain. No se me viene a la cabeza en este momento así como un ejemplo tal cual como el de la profesora, pero sí conocí una profesora en mi infancia que se interesaba mucho por sus estudiantes, no solamente por la parte académica, sino por su vida social, por su vida en familia, eh, porque los profesores se convierten como en esas personas que aprenden a conocer tanto a sus estudiantes si les dan la oportunidad, que incluso puede llegar a ser una buena alternativa para las personas, para los estudiantes de desahogarse, porque encuentran en ellos como ese amigo, esa amiga que les da la mano, que los aconseja, que les muestra otra manera como de ver la vida. Entonces, esa profesora sí la recuerdo mucho. Y el análisis que yo hago pues en general de la película es, primero, siento tal vez un poco de nostalgia porque la realidad de precios es la realidad de muchos niños hoy en día. Lamentablemente es así y a veces eh, no hacemos como nada para que esas situaciones no se presenten, incluso esas situaciones pueden estar tan cerca de nosotros con nuestros propios familiares y a veces ni nos damos cuenta porque de pronto no nos tomamos la molestia de hablar más, de acercarnos más. Entonces, y por último, pues como resaltar que Precios logró salir adelante, pues me refiero a que logró salir de ese ciclo en el que vivía con la mamá, como de ese maltrato al que estaba sometida física y psicológicamente. Ella logró salir y vio como una luz al final del túnel, por decirlo así, una luz de esperanza que fue como proyectado por la profesora, quien fue quien le ayudó y le mostró como otra forma de solucionar sus problemas, la invitó a que escribiera su propia historia. Entonces, ese es como mi análisis y la forma de cómo yo interpreté la película Precios, que me pareció súper interesante. Gracias.